El hombre lobo, también conocido como licántropo o luisón, es una criatura legendaria presente en muchas culturas independientes a lo largo del mundo. Todas las características típicas del lobo, como son la ferocidad, la fuerza, la astucia y la rapidez, son manifiestas en un humano, para desgracia de todos aquellos que se cruzan en su camino. Según las creencias populares, el hombre lobo puede permanecer con su aspecto animal únicamente por espacio de unas cuantas horas, generalmente cuando sale la luna llena. En el folclore y la mitología, un hombre lobo es una persona que se transforma en lobo, ya sea a propósito o involuntariamente, a causa de una maldición o de otro agente exterior. A menudo son representados en obras literarias y de ciencia ficción. Es por eso que les traigo un iceberg de los hombres lobo donde veremos mitos, avistamientos y historias relacionados a este tema, así que sin más comencemos. Origen. El origen de los hombres lobos se encuentra en mitologías y folclores de diversas culturas. En la antigüedad, se creía que ciertas personas podían transformarse en lobos o criaturas similares, a menudo asociadas con maldiciones o pactos sobrenaturales. En la mitología griega, se cuenta la historia de Licaón, quien fue transformado en lobo como castigo por Zeus. En el folclore nórdico, los vikingos hacían rituales con pieles de lobos puestas. Ya en la Edad Media, se popularizaron relatos de hombres que se transformaban en lobos debido a la luna llena, a menudo vinculados a la brujería. Transformación. La transformación en hombre lobo, según la tradición, implica que la persona pierde su conciencia humana y se vuelve peligrosa. Las causas más comunes de esta metamorfosis incluyen: ingesta de plantas asociadas con lobos y magia negra, beber en el mismo lugar que un lobo, cubrirse con la piel de un lobo, dormir desnudo bajo la luna llena, usar ropa hecha de piel de lobo. Transformación mediante magia. Ser el séptimo hijo varón no bautizado. Ser mordido por otro hombre lobo. Nacer después de mellizos o gemelos siendo varón. Este mito, originario de Europa, está estrechamente relacionado con supersticiones y magia negra. Apariencia. La apariencia del hombre lobo varía según la cultura. Generalmente, se le representa como un lobo común, pero más grande, sin cola y con ojos y voz humana. Durante la luna llena, un hombre lobo se transforma, mostrando características que van desde un lobo grande hasta un humanoide peludo y con colmillos. Existen dos tipos de hombres lobo. El primero es el Berenfol lionesis, mantiene su forma humana, pero adquiere pelo, garras y colmillos, además de una fuerza sobrehumana y un insaciable apetito por la carne. Este tipo es más común en Europa occidental como España y Francia. El segundo es el Berenwolf vampiro, puede transformarse en un lobo ordinario o en un humanoide lobo, perdiendo parte de su humanidad y ganando fuerza y velocidad. Este tipo es más representativo en Europa oriental, como Polonia y Hungría. Mitos. Las creencias sobre los hombres lobo están vinculadas a eventos históricos y folclore. Un ejemplo es la bestia de Gévaudan, que aterrorizó el sur de Francia entre 1764 y 1767, descrita como un lobo gigante que atacaba a humanos y ganado. Se dice que fue abatida con una bala de plata, lo que alimentó la creencia de que solo este material puede matar a los hombres lobo. Durante la Europa medieval, se creía que los hombres lobo devoraban cadáveres recién enterrados y que la luna llena podía desencadenar su transformación. Antes de finales del siglo XIX, los griegos creían que los cadáveres de los hombres lobo, si no eran destruidos, volverían a la vida en forma de lobos o hienas que rondaban los campos de batalla, comiendo los cuerpos de los soldados caídos. En la misma línea, en algunas zonas rurales de Alemania, Polonia y el norte de Francia, se creía que las personas que morían en pecado mortal volvían a la vida como lobos zombis bebedores de sangre. Estos hombres lobo no muertos volvían a su forma de cadáver humano al amanecer. Se trataba de ellos mediante la decapitación con una pala y el exorcismo por parte del párroco. Luego se arrojaba la cabeza a un arroyo, donde se pensaba que el peso de sus pecados la aplastaba. A veces, se utilizaban los mismos métodos que se utilizaban para deshacerse de los vampiros ordinarios. Se dice que la única manera de librar a un hombre lobo de su maldición es dándole muerte, lo cual no es nada fácil. Debe hacerse con un instrumento de plata, ya sea un bastón, un cuchillo o una bala, aunque en algunas zonas de la península ibérica hay rituales consistentes en cortar la cabeza y arrancar su corazón. Licantropía. La licantropía es la creencia o mito de que una persona puede transformarse en lobo o en una criatura similar. A menudo se asocia con la luna llena y se ha interpretado como una maldición o un efecto de un pacto sobrenatural. En la historia, la licantropía ha sido vinculada a diversas culturas, donde se considera un símbolo de la lucha interna entre lo humano y lo salvaje. Los relatos de licantropía pueden incluir características como la pérdida de control, la agresividad y la conexión con la naturaleza. Edad Media. Durante la Edad Media, el mito del hombre lobo ganó popularidad, en gran parte debido a la combinación de supersticiones, temores y la creciente influencia de la Iglesia. Los hombres lobo eran a menudo vistos como seres malditos, producto de pactos con el diablo o castigos divinos.
Cazadores de hombres lobo, se crearon leyes y procedimientos para cazar y juzgar a supuestos hombres lobo, a menudo condenándolos a muerte. Relatos de transformación, muchas historias hablaban de personas que se transformaban en lobos durante la luna llena, reflejando el miedo a lo desconocido y a lo salvaje. Asociación con la brujería, la licantropía se vinculaba con la brujería, aumentando la persecución de personas acusadas de ser hombres lobo. Licaón. Licaón, un rey culto y religioso, fundó la ciudad de Licosura y erigió un altar a Zeus. Sin embargo, su religiosidad se corrompió y comenzó a realizar sacrificios humanos, incluyendo extranjeros que llegaban a su casa. Zeus, disfrazado de peregrino, se hospedó en el palacio de Licaón y éste intentó matarlo. Para asegurarse de que no era un dios, Licaón le sirvió carne humana. Descubierto su plan, Zeus se enfureció y transformó a Licaón en lobo. Incendió el palacio. Otra versión del mito cuenta que los hijos de Licaón mataron a un niño y mezclaron su carne con la de bueyes para el sacrificio a Zeus, y éste los fulminó con un rayo. Hungría y los Balcanes. En el folclore húngaro, se cree que los hombres lobo habitan en Transdanubia y que adquieren su capacidad de transformación en la infancia tras una maldición. Esta maldición también puede obtenerse en la adultez al pasar 3 veces por un arco de abedul con una espina de rosa. Entre los eslavos del sur y los casubios de Polonia, se pensaba que los niños nacidos con ciertas características podían transformarse en cualquier animal, aunque preferían ser lobos. Los hombres lobo eran temidos por atacar ganado, especialmente ovejas, y su transformación se asociaba a eventos como el solsticio de invierno y la luna llena. En los siglos XVII y XVIII, se realizaron juicios tanto contra brujas como hombres lobo en Hungría. El folclore europeo muestra una dualidad, el hombre lobo germánico vinculado a la brujería y el eslavo relacionado con vampiros. Este cruce de mitos se encuentra en el folclore de Europa central y oriental, incluyendo Hungría, Rumanía y los Balcanes. Series animadas. Los hombres lobo han sido representados en diversas series animadas, cada una aportando su propio giro a este mito. Estas series utilizan la figura del hombre lobo para explorar temas de identidad, amistad y humor, adaptándose a diferentes públicos. Hombre lobo de Bedburg. El hombre lobo de Bedburg es una leyenda que se originó en el siglo XVI en la ciudad de Bedburg, Alemania. La historia gira en torno a un hombre llamado Peter Stump, acusado de ser un hombre lobo. Se decía que había hecho un pacto con el diablo y que, transformado en lobo, había cometido múltiples asesinatos y canibalismo. Después de ser capturado, fue sometido a un juicio donde confesó sus crímenes bajo tortura. Stump fue ejecutado de manera brutal, y su historia se convirtió en un símbolo de la histeria sobre la brujería y los hombres lobo en Europa. La leyenda refleja temores sociales y religiosos de la época, así como el uso del miedo para controlar a la población. Cine. Hombres lobo en el cine. El hombre lobo ha sido una figura icónica en el cine desde sus inicios, especialmente en el género de terror. En el cine los hombres lobo han sido muy representados, y son de las criaturas más célebres de todos los tiempos, junto a los vampiros, los zombies, el monstruo de Frankenstein y las momias. La primera película que utilizó un hombre lobo antropomorfo fue Werewolf of London de 1935, con lo que estableció el canon de que el hombre lobo siempre mata a lo que él más ama. Esta película se acredita a menudo como la que originó varios aspectos de la leyenda que se diferencian del folclore tradicional, incluyendo invulnerabilidad a armas que no sean de plata, el contagio y la asociación con la luna llena. Impacto cultural. Los hombres lobo han dejado una huella duradera en la cultura popular, inspirando secuelas, remakes y series de televisión, convirtiéndose en un símbolo de la lucha entre lo humano y lo animal. Avistamientos. Los avistamientos de hombres lobo, o licántropos, han sido reportados a lo largo de la historia en diversas culturas y regiones. Como por ejemplo, 1. El hombre lobo de Bedburg. En el siglo XVI, en Alemania, se acusó a un hombre llamado Peter Stump de ser un hombre lobo responsable de varios asesinatos. Su caso atrajo gran atención y fue considerado uno de los más infames. 2. La bestia de Gévaudan, en Francia, entre 1764 y 1767, una serie de ataques de una criatura desconocida dejaron a varios muertos. Se creyó que podía ser un hombre lobo, lo que generó pánico y especulaciones. 3. Avistamientos en los Estados Unidos. En el siglo XX, varias personas han reportado encuentros con hombres lobo, especialmente en áreas rurales. Uno de los casos más conocidos es el de la bestia de Brer Road en Wisconsin, donde testigos afirmaron haber visto una criatura híbrida entre hombre y lobo. 4. Cultura moderna. En los últimos años, algunos han afirmado ver hombres lobo en diferentes partes del mundo, alimentando el mito y la curiosidad en la cultura popular. Estatuas. Los monumentos de hombres lobo son raros, pero algunos lugares destacan por su conexión con la mitología y el folclore. Como por ejemplo,
1. Estatua de la bestia de Bray Road, en Elkhorn, Wisconsin, se ha erigido una escultura que representa a esta famosa criatura, que ha sido objeto de avistamientos desde los años 80. 2. Monumento a la licantropía en Alemania. En algunas localidades alemanas, como Bedburg, se han colocado memoriales o estatuas en recuerdo de las leyendas de hombres lobo que surgieron en la Edad Media. 3. Estatua de Baban el Mago. Según dicen, fue un rey búlgaro que coexistió en la Edad Media y según relatan podía convertirse en lobo. 4. La bestia de Gévaudan. Estatua. Fue una bestia que aterrorizó el sur de Francia en el siglo XVIII. Muchos pensaban que se trataba de un hombre lobo, pero al final resultó ser un lobo común. Fue dada de baja por cazadores. 5. La estatua de Berner, que en España está basada en el mito del Banner, que gira sobre la creencia de que esta bestia legendaria se apareció a un obispo armenio, entre 1491 y 1493, en su peregrinaje desde Santiago a Fisterra, en España. Estos monumentos y estatuas reflejan la cultura popular y la persistente fascinación por la figura del hombre lobo. La bestia de Gévaudan. La bestia de Gévaudan es el nombre atribuido a un críptido devorador de hombres, semejante a un lobo, perro o perro lobo, que asoló la región de Gévaudan, localizada en el actual departamento francés de Lozère, en el sur de Francia, entre 1764 y 1767. Los ataques, se dice que habían sido cometidos por uno o varios animales que tenían cabeza grande con formidables dientes y largas colas, según testigos contemporáneos. El número de víctimas difiere según las fuentes. En 1987, un estudio estimó que habían ocurrido 210 ataques, resultando en 113 muertes y 49 heridos, con 98 de las víctimas siendo parcialmente devoradas. Sin embargo, otras fuentes afirman que las víctimas mortales fueron entre 60 y 100 adultos y niños, así como se contabilizaron más de 30 heridos. Las víctimas eran usualmente encontradas con sus gargantas destrozadas, algunas incluso decapitadas. La bestia de Gévaudan superó rápidamente a todas las noticias de la época, al punto de que el Reino de Francia utilizó una cantidad considerable de mano de obra y dinero para cazar al animal. Las hipótesis sobre la naturaleza de la bestia fueron varias, desde la de un lobo con anormales dimensiones, un animal exótico, un hombre lobo y hasta incluso un asesino en serie. También se barajó la idea de una bestia infernal o la de una criatura encargada de ejecutar un castigo divino a los pobladores. Menos de un centenar de ataques equivalentes se dieron a lo largo de la historia de Francia, donde todas las regiones fueron infestadas por lobos. De 1764 a 1767, dos animales, uno identificado como un lobo grande y el otro como un cánido parecido a un lobo, fueron abatidos. El primero fue abatido por François Antoine, portarcabús del rey de Francia, en septiembre de 1765. A partir de esta fecha, los periódicos y la corte real consideraron el problema resuelto y se desinteresaron por Gévaudan y en las muertes atribuidas a la bestia y lamentadas anteriormente, pero que según los aldeanos siguieron sucediendo. El segundo animal fue abatido por Jean Chastel, el 19 de junio de 1767. Según la tradición, el animal matado por Chastel habría sido la auténtica bestia de Gévaudan, debido a que después de esta fecha ninguna muerte ni ataque le fue atribuida. Hombres lobo en América. Los hombres lobo en América han sido parte de la cultura popular y el folclore, con varias leyendas destacadas. Las tribus indígenas de América del Norte tienen historias de seres similares, mientras que en México se encuentra la leyenda del nahual, que describe a un hombre que puede transformarse en lobo o perro. En el Cono Sur, se habla del lobizón, una figura parecida. En el siglo XX y XXI, han surgido avistamientos contemporáneos, como el de la bestia de Bray Road en Wisconsin. El cine y la televisión han popularizado aún más esta figura, con ejemplos como Teen Wolf y Underworld. Videojuegos. En el plano de los videojuegos la historia de los hombres lobo ha sido muy difundida y explotada, aunque si bien de entre ellos no es el elemento más vendido, sí es usado al menos en simples referencias y transformaciones de los mitos originales. Los hombres lobo en los videojuegos son personajes recurrentes que aportan elementos de horror y acción. Aquí algunos ejemplos de hombres lobo en videojuegos. ¿Has perdido un tornillo? ¿O es tu
Intuición animal. Los cazadores tenéis las manos más manchadas de sangre. El Soglav. Es una criatura mítica demoníaca de la mitología balcánica. Existían creencias sobre él en partes de Bosnia y Montenegro. Se describía a Soglav como un ser con cuerpo humano y patas de caballo, cabeza de perro con dientes de hierro y un solo ojo en la frente. Se describía a los Soglav como seres que vivían en cuevas o en una tierra oscura llena de piedras preciosas, pero sin sol. Practican la antropofagia, comiéndose a la gente o incluso desenterrando cadáveres de las tumbas para comérselos. En croata, el término es Soglavac y en esloveno, Soglavec. Existen numerosas leyendas sobre ellos, particularmente en la península de Istria en Croacia. Manuel Romasanta, conocido como el hombre lobo de España, fue un personaje real del siglo XIX acusado de ser un asesino en serie en Galicia. Su historia se centra en una serie de desapariciones de mujeres en su aldea. Romasanta fue arrestado y, durante el juicio, confesó haber asesinado a 13 personas, alegando que una maldición lo convertía en lobo. Fue juzgado y condenado a muerte en 1853, pero cambiaron su condena a cadena perpetua. En 1863 fallecería a causa de un cáncer. Su caso atrajo la atención por la mezcla de horror y superstición, planteando dudas sobre su locura y la realidad de sus afirmaciones. Se cree que era un psicópata y al parecer sufría demencia, creyendo que podía convertirse en lobo por las noches, aunque su historia sigue siendo objeto de fascinación y misterio. Curas. En la Europa medieval, se creía que la licantropía podía curarse de diversas maneras, medicinalmente con acónito, quirúrgicamente o mediante exorcismos. Algunos métodos, como golpear a la víctima o perforar sus manos, eran extremos y a menudo letales. En Schleswig-Holstein, simplemente llamar 3 veces al hombre lobo por su nombre cristiano podía ayudar. En Dinamarca, se creía que regañarlo lo curaría. La conversión al cristianismo, especialmente a la devoción a San Huberto, era comúnmente vista como una solución. Además, para revertir la forma bestial, se podían emplear métodos como el desencantamiento, el retiro del cinturón o piel del animal, o realizar ciertos actos rituales, como arrodillarse durante 100 años o ser golpeado en la nuca. También se mencionan prácticas folclóricas, como lanzar un objeto de hierro hacia el hombre lobo para que revele su forma humana. Los hombres lobo a menudo se asociaban en la mitología con los sepulcros y cementerios. A menudo se decía que los hombres lobo buscaban carroña y se adentraban en los cementerios para devorar cadáveres. También existía la creencia de que una persona con la maldición del hombre lobo cuando moría, volvería como muerto viviente en forma de lobo por las noches de luna, devorando a todo aquel que se le atravesara. Por eso los pobladores profaban las tumbas para destruir los cuerpos de aquellos que en vida sufrieron la maldición de la licantropía. Existía un mito en aquellas épocas del siglo XVII y XIX en partes de Polonia y Eslovaquia donde para evitar que un muerto volviera en forma de lobo se exorcizaba el cadáver y clavaba una estaca en su pecho o decapitaba. Muchos de estos mitos son provenientes de Europa Oriental. Plaga de hombres lobo. La plaga de hombres lobo en Europa se refiere a episodios históricos y folclóricos de creencias en licántropos, especialmente durante la Edad Media. Entre los siglos XVI y XVII hubo numerosos juicios y ejecuciones de personas acusadas de ser hombres lobo, exacerbados por la caza de brujas y la paranoia social. Uno de los casos más notorios fue el del hombre lobo de Ansbach en 1685, donde un lobo aterrorizó a la población tras el asesinato del burgomaestre. Casos destacados incluyen a Peter Stump, ejecutado en 1589, y la bestia de Gévaudan, que asoló Francia en la década de 1760. Otros ejemplos incluyen varios juicios por canibalismo en los que los acusados afirmaban ser hombres lobo, como Gilles Garnier en 1573 y Thiers en 1692. Francia vivió una intensa fiebre de hombres lobo en el siglo XVI, con múltiples juicios, a menudo basados en confesiones de metamorfosis.
Aunque los ataques de lobos a humanos eran reales, muchos de los casos no involucraban verdaderos hombres lobo, contribuyendo a la mitología popular que influiría en la literatura y el cine contemporáneos. Las leyendas de hombres lobo proliferaron, generando un clima de miedo que disuadía a las personas de salir de noche. A partir de ese momento las leyendas sobre hombres lobo parecen haberse multiplicado. Al llegar la Edad Media los cuentos de hombres que se transformaban en lobo eran comunes. El lobizón. El lobizón, también conocido como luisón o huicho, es una criatura mitológica de Paraguay y otras regiones de América del Sur, como el noreste de Argentina y el sur de Brasil. Según la creencia popular, es el séptimo hijo varón de una familia, que se transforma en un ser similar a un gran perro negro durante las noches de luna llena. Su apariencia es aterradora, con características como garras afiladas, dientes sobresalientes, ojos rojos y una falta de cola. Se dice que ataca a animales y humanos, y busca carroña en los cementerios. Algunas versiones de la leyenda sostienen que puede ser herido o muerto con balas de plata o rituales específicos. Aunque muchos consideran al lobizón una superstición, sigue siendo una parte importante de la cultura popular en varias regiones de América Latina. Hombres lobo en Halloween. Los hombres lobo son figuras populares durante Halloween, simbolizando el horror y lo sobrenatural. Aquí hay algunos aspectos destacados. 1. Disfraces. Muchos eligen disfrazarse de hombres lobo, con pelaje, colmillos y vestimentas desgastadas, aprovechando la imagen clásica del licántropo. 2. Decoraciones. Las decoraciones de Halloween a menudo incluyen imágenes de hombres lobo, como estatuas, calaveras y murales, que crean un ambiente espeluznante. 3. Películas y series. Durante la temporada de Halloween, se proyectan muchas películas que presentan hombres lobo, aumentando su visibilidad en la cultura popular. La figura del hombre lobo en Halloween encapsula la mezcla de miedo y diversión que caracteriza esta celebración. Y así llegamos al final de este video. Espero que hayan disfrutado de estos relatos e historias. Si te gustó, por favor suscríbete y si quieren síganme en TikTok. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.